¿Cuántas veces te has detenido en la bifurcación, paralizado no por la ausencia de caminos, sino por el estruendo de voces contradictorias dentro de tu propio templo interior? ¿Sientes acaso esa fricción externa constante, esa resistencia áspera que convierte cada pequeña decisión en una lucha épica, como si avanzaras perpetuamente contra una marea invisible y helada? Hemos sido educados en la falacia de que la duda es una forma de prudencia, una especie de amortiguador intelectual. Pero en las profundidades de la gnosis ancestral sabemos la verdad. La duda no es tu protectora, es la arquitecta silenciosa de tu jaula, la niebla persistente que disuelve el horizonte claro de tu destino. Es el síntoma evidente de la desalineación interna. Y te pregunto, mentor y buscador, ¿qué precio estás pagando por esa fragmentación? ¿Cuánto tiempo valioso? ¿Cuánta energía vital ha sido consumida por el indeciso que habita en ti? Ese fantasma interno que sabotea el movimiento antes de que la voluntad pueda cristalizarse en acción. Hoy estamos aquí no para discutir filosofías superficiales o meras técnicas de gestión del tiempo. Hemos convocado la sabiduría para iniciar un proceso de alquimia interior. Hoy vamos a desmantelar la estructura misma de la duda, revelando el secreto budista, tan simple en su esencia como devastador en su poder, que te garantiza que, una vez que la coherencia interna se restablece, el camino deja de ser un misterio y se revela con la claridad incandescente de un sol cenital. El problema nunca fue la falta de oportunidades externas. El problema fundamental siempre fue la falta de sincronización interna. No estás luchando contra el mundo, estás luchando contra la versión fragmentada de ti mismo, contra la incoherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que ejecutas. La tradición nos enseña que existe un punto de quietud absoluta, un centro inmutable donde la intención pura reside. Cuando logras anclarte en ese centro, cuando la arquitectura de tu ser se ordena en perfecta armonía, cuando te alineas, el universo no tiene más remedio que responder. La resistencia externa colapsa porque la fricción interna ha cesado. La niebla se disipa. Te ofrezco la llave para trascender la tiranía de la duda y acceder a esa revelación. Pero para caminar conmigo en este sendero, necesito tu compromiso absoluto. Permítete recibir esta verdad con la solemnidad y la apertura que merece este conocimiento sagrado. Si este despertar resuena en las profundidades de tu alma, si estás listo para disipar la duda que ha robado tu tiempo y tu paz, te pido 3 actos de compromiso sagrado. Primero, afirma este trabajo pulsando la señal de la convicción, Gosto. Segundo, únete a esta cofradía de buscadores de la luz, inscribiéndote para que no se pierdan las hebras restantes de este tapiz de sabiduría ancestral. Y tercero, para sellar tu intención en el éter digital y manifestar tu compromiso con la alquimia interior, escribe ahora mismo en los comentarios, con la voz de tu alma, yo busco la verdad. Comencemos la inmersión en la descoberta. La duda es solo el preámbulo a la revelación que está a punto de ocurrir. La duda no debe ser entendida meramente como un fallo intelectual o una carencia de datos, sino como un colapso ontológico de la voluntad misma. Es el eco primigenio de la caída, la reminiscencia constante de la dualidad forzada sobre el ser que, en esencia, es unitario. Los antiguos mistagogos de las escuelas herméticas de Alejandría y los griegos de Eleusis entendieron que el estado de duda es, de hecho, un simulacrum mental, una matriz de oscilación tejida por la inercia del ego inferior, el psique atado al plano físico, que, temiendo la disolución ante la verdad, levanta un velo de complejidad innecesaria. Esta parálisis se manifiesta como el dragón de las encrucijadas, el guardián ilusorio que drena la energía vital e impide al buscador percibir la línea de menor resistencia, la ruta natural del telos o propósito.
Cuando la duda se instala, el lumen naturale, la luz interior que debe guiar la acción, se oscurece por la bruma y el sujeto comienza a operar bajo las leyes rígidas de la probabilidad, la opinión externa y la ansiedad proyectada, abandonando el anclaje inmutable de la certeza inherente del ser superior. La fragmentación de la que hablamos opera a través de una desarticulación crítica en la tríada de manifestación, una enseñanza reservada a los círculos más íntimos de la tradición secreta. Consideremos la doctrina esotérica de los tres cuerpos activos en la experiencia humana: el nefesh, el asiento del instinto vital y la supervivencia; el ruach, el vehículo del intelecto, la emoción y la mente operativa; y el neshamah, el alma superior, la chispa de intuición y propósito esencial. La parálisis de la duda sobreviene cuando el ruach, que debería actuar como mediador y ejecutor, es tironeado violentamente por las exigencias inmediatas del nefesh: gratificación, comodidad, evitación del dolor, y, simultáneamente, por la guía sutil pero exigente del neshama, el camino del crecimiento, la verdad incómoda, el servicio. Al carecer de un director firme, que es la voluntad unificada, el ruach entra en un estado de oscilación perpetua, generando el ruido cognitivo y la inacción que experimentamos como indecisión crónica. Este fenómeno, descrito en ciertos textos prohibidos como el chiro de las serpientes sin cabeza, es la causa raíz de la ineficacia. El precio de esta desalineación es la cesación del movimiento alquímico, conocido en el gran trabajo como el temido estado de fixatio. Para el individuo atrapado por la duda, el tiempo deja de ser el vehículo sagrado de la oportunidad y la manifestación, kairos, y se convierte en la prisión lineal y agotadora, cronos. Cada momento de postergación o reconsideración innecesaria consume la materia prima espiritual, la prima materia de la voluntad, que estaba destinada a la transmutación. La duda es la fuerza que nos obliga a revisar continuamente el mapa y debatir los posibles senderos, en lugar de dar el primer paso firme. Este ciclo vicioso de análisis excesivo, lejos de ser prudencia, es una manifestación profunda del miedo a la responsabilidad intrínseca que acompaña a la certeza. El ego, en su intento por protegerse de las consecuencias del fracaso percibido o del éxito disruptivo, prefiere la seguridad ilusoria de la inacción y el potencial no realizado, antes que arriesgar la confrontación con la realidad transformadora que surge de la decisión irrevocable. Para trascender esta parálisis, debemos asumir la postura del arqueólogo interior, rastreando el veneno cognitivo hasta su fuente primaria. La duda nunca se resuelve a nivel superficial, porque es solo un mensajero, es la sombra proyectada por un trauma no resuelto, un arquetipo limitante instalado en la infancia, o la adopción inconsciente de paradigmas externos que contradicen el núcleo esencial del ser. El mentor revelador no ofrece una fórmula para evitar la duda, sino el bisturí para diseccionar su estructura. Debemos inquirir, sin piedad ni juicio, ¿qué certeza interna estoy evitando al refugiarme en esta indecisión? ¿Qué resultado temido es tan inaceptable para mi ego que mi mente prefiere la miseria conocida de la indecisión antes que la liberación incierta? Esta confrontación metódica revela la verdad más incómoda. La duda es el síntoma de una erosión profunda de la fe, no la fe religiosa, sino la fe fundamental en la coherencia intrínseca del universo y, por extensión, en la propia capacidad de co-crear con esa estructura armónica. Hemos diseccionado la enfermedad, la fragmentación del alma en combate consigo misma. Es imperativo que comprendamos la duda no como un obstáculo final, sino como el preámbulo doloroso a la gran síntesis. Ahora, antes de avanzar hacia la forja de la voluntad indivisible que resuelve este conflicto, haz una pausa
Momento de alquimia, música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Reflexiona por un instante sobre el costo exacto de tu última gran indecisión. ¿Qué tiempo, qué oportunidad, qué paz te robó la duda en el último ciclo de tu vida? Siente esa pérdida, reconócela como el tributo exacto que pagaste a tu fragmentación. Fin del momento de alquimia. La fragmentación es el estado de caos. La alineación es el retorno al cosmos. La duda se disuelve cuando el eje de la intención pura se restablece y se ancla. Pero la intención no es un mero deseo etéreo. Es una fuerza cósmica estructurada que obedece a leyes precisas de condensación y resonancia. La próxima revelación debe abordar la mecánica de esa fuerza, el motor que fusiona el pensamiento y la acción en un rayo indomable. Debemos explorar ahora la naturaleza y la forja de la voluntad indivisible. ¿Cómo se empuña esta espada de certeza que no solo corta el nudo gordiano de la indecisión, sino que reescribe la arquitectura fundamental de tu realidad manifestada? La fricción externa no es un capricho del destino, ni un cúmulo aleatorio de adversidades. Es la manifestación calibrada y precisa de la incoherencia interna proyectada sobre el teatro de la realidad. Cuando la tríada sagrada, pensamiento, emoción y acción, opera en desalineación, el campo vibratorio personal emite una señal fracturada. El universo, al ser una matriz de resonancia impecable, responde a esta señal con entropía operativa, generando obstáculos constantes que fuerzan al individuo a confrontar su propia disonancia. La sensación de luchar contra la corriente es, de hecho, la resistencia que el flujo cósmico opone a una embarcación que intenta navegar simultáneamente hacia el norte y hacia el sur. Todo retraso burocrático, toda traición inesperada, todo error material que parece sabotear el progreso, actúa como un síntoma cosmológico, una membrana de retroalimentación diseñada para detener a la gente hasta que éste resuelva la esquizofrenia de su intención fundamental. La fricción, vista desde esta perspectiva esotérica, es el método disciplinado que emplea la estructura universal para protegerse de la ineficiencia del agente fragmentado. Esta lucha incesante, históricamente malentendida como la influencia de fuerzas demoníacas o la malevolencia de un demiurgo cósmico, es en realidad la prueba de la ley de correspondencia en acción. Los antiguos maestros herméticos nos legaron el axioma de la sincronicidad causal. La desalineación interna no solo causa frustración emocional, sino que estructura el ambiente externo para reflejar esa frustración en forma de barreras materiales. El verdadero costo de la desalineación no se mide en términos de paz mental perdida, sino en la energía vital disipada al intentar forzar puertas que están cerradas por una llave que reside únicamente en el interior. El individuo atrapado en esta dinámica invierte la mayor parte de su potencial creativo en la heresía del esfuerzo excesivo, tratando de empujar la realidad manifestada mediante la fuerza bruta, en lugar de modificar la plantilla causal que da forma a esa realidad. El iniciado comprende que la manifestación fluida, la magia verdadera, opera por el camino de la menor resistencia, y este camino solo se abre cuando la voluntad personal se funde con la ley universal, eliminando cualquier vector de autosabotaje. El mecanismo de creación de obstáculos opera mediante la condensación de la contraintención. Cada objetivo formulado desde un lugar de fragmentación lleva consigo un deseo negativo o un miedo subyacente que lo niega. Por ejemplo, el deseo consciente de prosperidad puede ser neutralizado por el miedo inconsciente a la responsabilidad o al juicio social. Este miedo, al estar cargado emocionalmente, emite una frecuencia tan potente como el deseo original, creando una firma energética ambivalente. El universo lee esta ambivalencia como una directiva para autocancelación.
Los obstáculos externos, el cliente que se retira, el financiamiento que se congela, la herramienta que se rompe, no son accidentes, son la materialización fiel de esa contraintención, actuando como guardianes psíquicos que impiden el avance hasta que la psique haya resuelto su conflicto interno. Se trata de un mecanismo de autoconservación del alma que, aunque parezca doloroso, protege al individuo de alcanzar un logro que su estructura emocional interna aún no está lista para sostener sin autodestruirse. La frustración, la emoción dominante generada por esta fricción, debe ser revalorizada y comprendida como dato diagnóstico de altísimo valor. Lejos de ser un indicador de fracaso, la frustración es la brújula que señala, con precisión punzante, el punto exacto donde la intención pura fue contaminada por la duda o el deseo negativo. Cuando un proyecto se estanca, no hay que culpar a las fuerzas externas, sino examinar meticulosamente la secuencia causal de los pensamientos y emociones que precedieron al estancamiento. La frustración es el sonido metálico del martillo golpeando el yunque de la conciencia, un recordatorio ineludible de que la causa de la ineficiencia reside en la propia arquitectura energética del ser. Aceptar la fricción como un espejo y no como un enemigo permite al neófito transformar el sufrimiento en conocimiento aplicable, obligándolo a la alquimia de la introspección radical y la purificación de la voluntad, que es el único reactivo capaz de disolver las barreras manifestadas. Hemos de reconocer, entonces, que una vida marcada por la lucha y la resistencia constante es una vida operando con fugas masivas de energía vital, donde la eficacia de la acción se reduce a una fracción ínfima de su potencial. El desafío no radica en aprender a empujar más fuerte, sino en refinar el vector de la intención hasta que alcance una coherencia cristalina. Solo al eliminar la fricción interna, la disonancia entre lo que se profesa y lo que se cree profundamente, se disuelve la fricción externa, permitiendo que la realidad se pliegue ante la voluntad como arcilla maleable. La alineación perfecta transforma el camino de la resistencia en el camino del flujo, donde el universo se convierte en cómplice silencioso. Pero, ¿cómo se logra esta precisión absoluta? Si la fricción es el síntoma de una lente interna rota que distorsiona la luz, ¿cómo forjamos entonces la voluntad indivisible? Ese monolito de certeza que garantiza la transmisión de la intención con entropía cero y que reescribe la propia ley de causalidad a nuestro favor. El cambio del sufrimiento pasivo a la búsqueda activa ocurre en la conciencia solo cuando el dukkha, ese término budista para la insatisfacción existencial o el pio malestar, deja de ser percibido como una serie de eventos desafortunados y se diagnostica como el fallo sistémico de la propia arquitectura perceptiva y operativa del ser. La duda, ese ácido corrosivo de la voluntad, ya no es una simple indecisión, sino la manifestación de una fractura ontológica que exige reparación radical. Es el momento en que el neófito se ve forzado a admitir la bancarrota total de sus paradigmas existenciales. Esto no es simplemente resignación, es el reconocimiento gnóstico de la prisión de la materia y el tiempo, samsara, la aceptación dolorosa de que la rueda de la repetición solo puede detenerse al retirar la mano que la impulsa. La búsqueda del secreto se inicia cuando la comodidad de la ignorancia, sustentada por las ilusiones sociales y las promesas vacías, se vuelve, finalmente, más insoportable que la aterradora verdad que la intuición comienza a susurrar. Se requiere, entonces, la gran renuncia, no la abdicación de los bienes materiales, lo cual es una distracción exotérica, sino la abdicación de la soberanía de la mente no entrenada, aquella que se obstina en validar soluciones superficiales y transitorias, rehusándose a encarar la raíz causal de su perpetua ineficacia.
Esta duda insoportable, lejos de ser un obstáculo, funciona como el catalizador alquímico definitivo, forzando la separación del oro puro, la intención esencial, de la escoria, las proyecciones emocionales y el condicionamiento reactivo. Los antiguos mistagogos, desde Eleusis hasta los primeros ascetas budistas, comprendieron que nadie se embarca en el sendero esotérico si no ha llegado al punto donde la vida, operando bajo la mentira de la separatividad, se ha vuelto existencialmente intolerable. La búsqueda del secreto es, por lo tanto, la negación radical de la autolimitación impuesta, un acto que trasciende la mera curiosidad intelectual para transformarse en una necesidad biológica y espiritual de supervivencia. Esta necesidad quema los puentes hacia el mundo de la comodidad ilusoria, obligando al individuo a operar bajo el principio de riesgo total, la verdad o la aniquilación de la propia identidad ilusoria. Solo al enfrentarse al vacío absoluto de sus soluciones previas, el buscador puede abrirse a esa capa de conocimiento prohibido que no está vedado por decreto divino o humano, sino por la incapacidad intrínseca del ego para tolerar la realidad de su propia insignificancia relativa dentro del vasto océano de la conciencia. ¿Qué es, en esencia, este secreto que el buscador inicia con tal desesperación transformadora? No es una clave para la riqueza material, ni una fórmula mágica trivial. Es la comprensión operativa de la ley de la causalidad pura, la Pratyaya Samutpada, originación dependiente, entendida no como doctrina, sino como un mecanismo de ingeniería de la realidad. El secreto es el cómo, la ilusión de la fricción se fabrica, y por ende, el cómo se desmonta. La búsqueda se enfoca en localizar el punto exacto de origen de la voluntad fragmentada, el cual siempre se encuentra en el apego ciego a la falsa dualidad, el sujeto observador separado del objeto observado. El secreto es la clave para fusionar la intención personal con el flujo cósmico, alcanzando una coherencia cristalina tal que la acción deja de generar karma, reacción encadenada y sufrimiento, y se convierte en pura manifestación espontánea y eficaz. Este es el logro de la mente adamantina, el estado de conciencia indestructible por la duda o la fluctuación emocional que opera desde la certeza del vacío, shunyata, es decir, la naturaleza no inherente de todas las cosas. Es la transformación de la existencia de una serie de eventos reactivos a una serie de actos creativos deliberados, pero este paso exige una confrontación previa. Música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Hemos recorrido un camino tortuoso para llegar a este punto de inflexión, este umbral de la búsqueda, pero la verdadera alquimia ocurre en el silencio que sigue al reconocimiento de la herida. Mírenme a los ojos, no por un momento de juicio, sino de profunda reflexión compartida. Les pregunto, si pudieran señalar solo un punto de fricción en su vida, un dolor recurrente, una ineficiencia que no cesa, esa duda que roe la base de su paz, ¿qué nombre le darían? Nómbrelo, obsérvenlo no como un enemigo, sino como el guardián de una puerta. Comprendan que ese sufrimiento no es un castigo, sino la señal codificada de su potencial no manifestado, exigiéndoles que dejen de operar en el nivel superficial de la creencia heredada. La búsqueda del secreto es, en realidad, la búsqueda del motor interno que mantiene activo ese dolor. Ahora que la voluntad ha sido purificada por el fuego de la desesperación consciente y el camino de la negación de lo falso ha sido vitalizado, el buscador debe armarse de las herramientas de la introspección. La clave para decodificar la causalidad pura no se encuentra en textos olvidados ni en cimas lejanas, sino en la cartografía precisa del propio paisaje interior, porque la búsqueda del secreto, que disuelve la fricción, nos lleva directamente al primer gran obstáculo operativo,
el guardián del umbral, esa entidad psíquica que reside en las fronteras de la conciencia. Este guardián no solo protege los tesoros de la psique, sino que también es el encargado de perpetuar la duda, funcionando como el filtro que distorsiona la voluntad indivisible. Hemos diagnosticado el sufrimiento, hemos iniciado la búsqueda, pero para avanzar debemos primero enfrentarnos a la estructura de la mente que, paradójicamente, nos permite buscar y al mismo tiempo nos impide encontrar. ¿Cómo se manifiesta este guardián? ¿Y cómo debemos neutralizar su influencia sin caer en la trampa de la confrontación frontal que él mismo desea? La neutralización del guardián del umbral, esa entropía psíquica que fractura la voluntad, no se logra mediante un asalto frontal, pues él se nutre de la fricción, sino a través de la coherencia interna radical, lo que denominamos alineación. Esta no es una simple adecuación moral, sino la ingeniería precisa del ser interno, cuyo código fuente se encuentra destilado en el octuple sendero Ashtanga Marga, el mapa operativo legado por el Buda. La alineación, en el contexto de la búsqueda del secreto, significa alcanzar samyak, rectitud o perfección, en los 4 dominios fundamentales donde la energía de la intención se disipa: la intención pura, el pensamiento consciente, la palabra articulada y la acción manifestada. Cuando estos 4 pilares operan en resonancia armónica, la energía que antes se utilizaba para mantener el conflicto interno y el sufrimiento se libera y se redirige hacia el propósito esencial. Este estado de coherencia máxima es, en esencia, la tecnología que disuelve la ilusión de separación entre el aspirante y el logro. Es un estado de vibración causal donde el universo ya no detecta resistencia en su canal manifestador. La primera capa de la alineación debe establecerse en el plano cognitivo, abarcando la recta comprensión, intención y el recto pensamiento. La intención pura, o samyak dristi, es la visión clara, desprovista de las distorsiones del deseo superficial y la aversión. Es el reconocimiento intrínseco de la ley de causalidad pura. Si la intención opera desde la verdad del Dharma, el pensamiento debe ser su fiel arquitecto. El pensamiento recto, samyak sankalpa, implica la disciplina de asegurar que toda elaboración mental sea constructiva y esté orientada exclusivamente a la liberación y la no violencia, eliminando los diálogos internos saboteadores que el guardián implanta. La disonancia más común ocurre cuando la intención superficial, querer el éxito, choca con el pensamiento subconsciente, miedo al fracaso o indignidad. La alineación exige que la mente deje de ser un campo de batalla de voces heredadas y se convierta en una herramienta monástica, donde cada idea es una oración dirigida hacia la meta última, filtrando el nous de toda contaminación dualista que impida la radiación pura de la voluntad. El segundo nivel, el de la manifestación activa, aborda la recta palabra y la recta acción. La palabra, en la cosmología esotérica, no es meramente comunicación, sino la materialización audible de la vibración mental. Es el medio por el cual el pensamiento se condensa en la realidad. La recta palabra, samyak vak, exige que lo que se piensa y lo que se dice sea idéntico en su propósito liberador, eliminando la mentira, la calumnia y el discurso frívolo, que son fugas masivas de energía vital. Paralelamente, la recta acción, samyak karmanta, implica que todo movimiento realizado en el mundo fenoménico debe estar desprovisto de apego a los resultados y alineado con la intención inicial, un eco directo del principio de Karma Yoga. Si la acción es emprendida por el ego para obtener reconocimiento o ganancia secundaria, el circuito de la alineación se rompe de inmediato, independientemente de si la acción parece externamente buena.
Esta precisión quirúrgica en la coherencia entre el plano causal, intención-pensamiento, y el plano manifiesto, palabra, acción, es lo que forja el cuerpo de luz del buscador. El óctuple sendero es un sistema operativo integral que se complementa con la recta forma de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración, elementos que garantizan la sustentabilidad de esta coherencia. La recta forma de vida asegura que incluso el sustento material no genere daño ni contradicción con la intención primordial. El recto esfuerzo es la energía constante aplicada a sostener los pensamientos beneficiosos y a descartar los perjudiciales. La recta atención, Samyak Smriti, es la vigilancia ininterrumpida que evita que los 4 pilares, intención, pensamiento, palabra, acción, se desvíen por la inercia del hábito o la seducción sensorial. Finalmente, la recta concentración, Samyak Samadhi, es el cultivo del estado meditativo que cimenta esta coherencia en la estructura profunda del ser. La verdadera alineación, por tanto, no es un acto de voluntad momentáneo, sino el mantenimiento simultáneo y exhaustivo de estas 8 disciplinas, un estado dinámico donde la fricción interna se reduce a cero, permitiendo que la energía del ser se irradie sin obstáculos. Cuando el buscador logra esta perfecta conjunción entre su visión más profunda y su manifestación externa, el guardián del umbral pierde su poder, no porque haya sido derrotado, sino porque ya no existe la dualidad que lo sustenta. La alineación es la fusión del yo que busca con el yo que ya es completo. El sufrimiento se disuelve porque ya no hay incoherencia que requiera una reacción purificadora. El individuo se convierte en un canal puro de la causalidad. Su vida se transforma en un acto de creación impecable. No obstante, en este camino de rectitud absoluta existe una trampa sutil, un residuo psíquico que ha aprendido a mimetizarse con la luz de la coherencia. Si la alineación es la técnica para neutralizar el obstáculo, ¿qué sucede cuando la propia rectitud se convierte en una armadura para la vanidad y la disciplina se utiliza como un medio para glorificar el ego que se esfuerza en lugar de disolverlo? ¿Cómo puede el buscador, habiendo conquistado la incoherencia externa, protegerse de la arrogancia espiritual que se esconde precisamente bajo el manto de la perfección? Las prácticas de sincronización interna no son meros paliativos para el estrés, sino técnicas de ingeniería psíquica diseñadas para demoler las estructuras resonantes de la duda. La meditación, en su forma más profunda, dhyana, es la instrumentación quirúrgica que crea un campo de silencio acústico mental. El ruido de la duda no es más que la reverberación de los samskaras, impresiones kármicas alojadas en el subconsciente que proyectan narrativas de insuficiencia y miedo. Al fijar la atención en un punto ancla, sea la respiración, anapanasati o un sonido vibratorio interno, el practicante introduce una frecuencia constante que anula las ondas caóticas del pensamiento reactivo. Este proceso no busca forzar la quietud, lo cual es inútil, sino estabilizar el observador. Cuando el foco se mantiene sin esfuerzo, el pensamiento, al no ser alimentado por la identificación egoica, se agota y muere por inanición. Lo que emerge en ese vacío es el espacio puro, el testigo inmutable, Sakshi, desde donde la intención pura puede manifestarse sin la distorsión del filtro neurótico del yo. Es un acto de psicoacústica avanzada, donde el objetivo es alcanzar el punto cero de la resonancia interna para escuchar el susurro de la causalidad. La atención plena, sati o vipassana, a menudo malinterpretada como un paseo relajado por el presente, es en realidad un escaneo continuo de alta resolución del paisaje interno. No solo observa los pensamientos,
sino que mapea las microreacciones emocionales y somáticas que preceden a la cristalización de la duda. La duda nunca es un evento singular. Es el pináculo de una cascada de juicios sutiles, temores no reconocidos y proyecciones de identidad. La atención plena desenmascara la temporalidad y la naturaleza impermanente de estos estados, revelando que el yo que duda es una colección de procesos cambiantes, no una entidad fija. Al aplicar la mirada no reactiva a las sensaciones de incomodidad o ansiedad generadas por el ego frente a una intención audaz, el buscador despoja a la sombra de su combustible emocional. Esta práctica permite distinguir la voz de la prudencia instintiva, un aviso genuino del cuerpo, de la voz paralizante del miedo condicionado, la proyección del pasado, permitiendo que la intención pura, libre de estas capas reactivas, se convierta en la única guía activa. El tercer pilar, la autoindagación, Atma Vichara, es el instrumento más agudo, la navaja filosófica destinada a cortar la raíz misma de la identificación. Si la meditación calma el ruido y la atención plena mapea el terreno, la autoindagación se pregunta: ¿quién es el que medita? ¿Quién es el que observa el mapa? ¿Quién es el que duda? Esta técnica radical, popularizada en el Vedanta Advaita, no busca una respuesta conceptual, sino que utiliza la pregunta como un ariete para colapsar la estructura conceptual del ego. La duda solo tiene poder mientras existe una entidad, un yo conceptual, que puede ser amenazado o invalidado. Al dirigir la conciencia hacia su fuente y no hacia el objeto del pensamiento, el buscador descubre que el centro del yo es vacío de substancia, una ilusión gramatical sostenida por la memoria y la anticipación. Cuando el centro colapsa, la duda carece de anclaje. La intención pura emerge aquí no como una idea, sino como el mero ser que precede y subyace a toda manifestación de la personalidad dual. La sincronización interna se logra cuando estas tres herramientas operan simultáneamente, creando un estado de coherencia donde el observador, lo observado y el proceso de observación se fusionan. La intención pura, entonces, no es algo que se encuentra o se decide. Es lo que queda cuando todo lo incoherente ha sido sistemáticamente descartado. Es la señal prístina del ser causal, el propósito que el alma encarnada ha traído a esta existencia. No obstante, el camino de la maestría en estas técnicas presenta una trampa sutil y poderosa, la cual ha sido la perdición de innumerables iniciados. Cuando la mente se vuelve extremadamente silenciosa y el individuo accede a fuentes de energía o intuición que superan lo ordinario, los siddhis menores, surge la tentación de utilizar este silencio y esta claridad recién adquirida para glorificar el yo que ha logrado la hazaña, el ego espiritual. El silencio interno se convierte en una armadura de la vanidad, y la intención pura puede ser sutilmente desviada hacia fines de autoconfirmación o dominio. Aquí reside el verdadero desafío. La disolución del ruido externo y la neutralización de la duda inicial solo exponen al buscador al fuego purificador de la intención absoluta. Una vez que el canal está limpio, la voluntad cósmica comienza a fluir, y esta voluntad raramente coincide con los deseos mundanos de confort o seguridad. Es en este punto de impecabilidad técnica donde el juicio se vuelve más crucial que la técnica misma. Si la intención pura es la voz de la verdad sin adulterar, que exige alineación total, el riesgo es que el intelecto entrenado, habiendo dominado el arte del silencio, aprenda a imitar esa voz con gran convicción, creando la más peligrosa de las ilusiones, la certeza mística fraudulenta. ¿Cómo puede el artífice discernir cuando la voz que ha silenciado toda duda externa es realmente el eco de su destino o el susurro seductor de un autoengaño que ha aprendido a vestirse con la autoridad de lo divino?
La diferencia entre el eco del ego y la voz del ser no reside en la intensidad del silencio, sino en la fuente de la alegría. El ego genera satisfacción por el logro. El ser emana paz por la disolución. La intención pura es inherentemente desinteresada. Si la claridad obtenida aún sirve a la validación personal, el velo persiste, creando la ilusión de la certeza sin la substancia de la verdad. La verdadera iluminación no es saber que existes, sino saber a través de qué existes. Es la voluntad cósmica manifestándose a través de un canal que ha dejado de resistir su caudal. La impecabilidad final no es la perfección de la forma o la técnica, sino la aniquilación total del yo, que cree poseer esa perfección. El artífice supremo es aquel que ha entregado su instrumento a la música universal. Solo cuando el hacedor desaparece en la acción, el resultado puede ser verdadero y único. El propósito de la maestría no es construir un trono para el ego silencioso, sino utilizar ese silencio como el crisol donde el ego se quema hasta convertirse en polvo estelar. ¿Has confundido alguna vez la euforia del logro místico con la paz inmutable de la disolución? ¿Cuál es tu parámetro absoluto para diferenciar la intención pura del autoengaño más sublime? Que esta verdad, arrancada del velo, no permanezca solo contigo. Extiende esta enseñanza, compártela en tus círculos de búsqueda, suscríbete a este portal de ascensión y activa el sino sagrado para garantizar que el universo te notifique en cada nueva revelación. La travesía no cesa aquí. Hemos superado el silencio, pero ahora debemos operar en la luz sin cegarnos. El camino siguiente es crucial: la geometría oculta de la maestría. Haz clic en el siguiente video ahora mismo. La ascensión es un imperativo del presente, no una promesa del mañana. Permanece en la luz.